Bueno, y estamos en lo que sería el último trabajo de esta cursada, el trabajo práctico final, integrador, ¿sí? Configuraría las acciones de cierre. Así que bueno, eso es lo que nos convoca el día de hoy. Sugerimos que tengan ahí a mano el archivo PDF con las consignas, ¿sí? Como para que le podamos hacer una leída, lo podamos revisar. Y bueno, voy con algunas cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, con lo organizativo. Si vamos a observar el campus, van a encontrar toda la información respecto de dónde ir a buscar los archivos, respecto de cómo va a ser la dinámica en cuanto a las fechas de entrega y demás. Así que bueno, ahí revisando pestaña de novedades de información general y de trabajos prácticos, van a encontrar toda la información. Los dos archivos fundamentales para poder llevar adelante el trabajo es obviamente el CPDF con todas las consignas que ahora lo vamos a revisar, y como base la ficha de cátedra con la que ya vienen trabajando para el proyecto bimestral, y a su vez el proyecto que vamos a asignarles para que lo tomen para poder hacer la evaluación, ¿sí? Esos serían como los tres grandes archivos que tenemos que tener a mano. El laburo fuerte va a ser sobre el proyecto asignado, ¿sí? Que lo van a encontrar ahí en la carpetita que está mencionada como proyectos asignados ahí en nuestra pestaña. Así que bueno, la idea es entonces que ahora en el recorrido de la tarde van a encontrar estos archivos, este archivo con nombre y apellido, en el cual van a encontrar el proyecto, ¿sí? Lo descargan y sobre ese archivo es que vamos a elaborar, ¿sí? Ahora cuando cerremos el práctico voy a terminar de organizar esa carpetita, así que en el recorrido de la tarde van a poder contar con el proyecto. La idea sería poder preguntarles dudas que puedan llegar a tener antes de ir a leer el archivo. ¿Hay alguna consulta? Y veo que Jerónimo está levantando la mano. ¿Alguna consulta sobre las consignas que están ahí en ese PDF? No, no sobre las consultas, sino si usted había invisibilizado la reentrega del TP2, porque a mí no me figura más. Sí, no está disponible, digamos, porque como ya la reentrega fue realizada, no está disponible y visible. Sí, ¿por qué, Jerónimo? ¿Y vamos a tener alguna corrección sobre el proyecto Sí, o sí, ya por queda, supuesto. Yo digamos? les voy a enviar a través de un archivo todas las devoluciones, ¿sí? Estoy laburando sobre eso. Pasa que me faltan algunas todavía. Cuando pueda tener las listas, ahora en el recorrido de estos días se los voy a enviar. Quédense tranquilos y tranquilas. Claro que sí. Buenísimo, gracias. Bien. ¿Alguna consulta entonces sobre las consignas? ¿Quieren que vayamos a leerlas o arrancamos por alguna duda en particular que haya por ahí? Bien, vamos entonces a hacer así. Vamos a buscar el PDF. Ahí mismo en el espacio de entrega, ¿sí? Donde van a realizar la entrega del proyecto, está, que no estoy encontrando, ahí estamos. Bien, ahí están viendo el campus, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bárbaro. Si vamos ahí a trabajo final integrador, en este espacio es donde el 16 vamos a realizar la entrega, ¿sí? Y tenemos el archivo entonces con las consignas. Bien. Objetivo entonces de este trabajo final integrador
evaluar una propuesta pedagógica a través de los contenidos, ¿sí? En base a los contenidos trabajados en la cursada. Evaluar la propuesta pedagógica, en este caso, el proyecto bimestral que les hemos asignado, ¿sí? Por eso el tema es evaluación de proyectos. Es interesante que podamos ir haciendo esta revisión sobre el PDF, ¿sí? Que lo vayamos leyendo, observando cada uno de los puntos que están mencionados como introducción al trabajo, para poder situarnos también desde cuál es fundamentalmente el propósito que este trabajo tiene, ¿sí? Como para desde ahí poder encarar lo que tiene que ver con la lectura de las consignas, ¿sí? Van a encontrar entonces en la contextualización que, habiendo transitado por diversas situaciones implicadas en las prácticas y que a su vez implican prácticas, se presenta el trabajo final integrador, ¿sí? Les proponemos recuperar el recorrido de las clases teóricas, los trabajos prácticos, sus participaciones crítico-reflexivas en los foros, la entrega de las producciones y la lectura de la bibliografía de carácter obligatoria para la resolución del trabajo que se presenta, ¿sí? El trabajo final es integrador justamente porque apunta a esta idea de que todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de la cursada es lo que va a servirnos como base para poder leer ese proyecto, para poder evaluar esa propuesta pedagógica, ¿sí? Y como propósitos del trabajo, entonces, la evaluación del proyecto bimestral que les hemos asignado, dando respuesta a las consignas que se presentan a continuación, ¿sí? El propósito acá nos estaría presentando, entonces, cuál es la intención que perseguimos a través de este trabajo y a través de qué lo vamos a ir orientando, ¿sí? A través de qué lo vamos a ir resolviendo. A través de cada una de estas consignas, ¿sí? ¿Quiere alguno o alguna leer las consignas? La leo. Dale, Enrique. Dice, 1. Leer atentamente el proyecto de enseñanza bimestral que se le ha enviado y analizarlo teniendo en cuenta los criterios de adecuación, correspondencia, coherencia, pertinencia, correlación y viabilidad. Bien. Ahí tenemos entonces un primer dato, ¿sí? El proyecto lo vamos a analizar a partir de tomar en cuenta estos criterios, ¿sí? Estos principios que van a ir orientando la mirada respecto de qué debería analizar en la lectura que vaya haciendo, ¿sí? Como siempre decimos, depende de la mirada que tengamos y depende de la intención que tengamos en relación a lo que vamos a evaluar, va a ser obviamente sobre qué nos vamos a enfocar. Pues bien, los criterios van a ser entonces lo que a nosotros nos van a permitir y a nosotros nos van a permitir enfocar la mirada y de todo lo que podamos analizar en el proyecto, tratar de registrar, revisar y justificar Un algunas borrador, cuestiones a partir de estos criterios. Sí, perdón, Enrique. como hacer un borrador tal vez del primer punto, para ir lo vas leyendo y vas tomando nota o vas... Por ejemplo, sí, vamos a ver igual que ahora cuando avancemos sobre los puntos que siguen, van a encontrar detallado específicamente qué es lo que deberíamos revisar de ese proyecto en relación a cada uno de estos criterios. Entonces, podemos decir que para hacer, por ejemplo, un primer borrador, tendríamos que ir a ver en las consignas que vamos a leer a continuación, qué vamos a analizar en relación a la adecuación, qué a la correspondencia, a la coherencia, a la pertinencia, y demás, como para poder hacer esta primera mirada de borrador, si se quiere, para poder analizar cada uno de los puntos que conforma el proyecto, ¿sí? Es, si se quiere, un tanto introductoria esta consigna número 1. Sienta el trabajo, lo planta desde los criterios y estos en particular, ¿sí? ¿Querés continuar, Enrique? La O 2 pasarle la dice... palabra a alguien. Sí, sigo leyendo. La Dale. 2 dice identificar en el proyecto de enseñanza bimestral el punto 4 del apartado 3, según la ficha cátedra del número 1. Evaluación de los aprendizajes de las alumnos, alumnas.
Bien. Leyendo esta consigna, ¿qué punto les parece entonces que va a ser, si se quiere, la estrella del análisis que vamos a hacer y la evaluación que vamos a hacer sobre el proyecto a través de estos criterios? La ficha de cátedra. De la ficha de cátedra, bien, ¿qué punto en particular de la ficha de cátedra, de todo lo que han tenido que diseñar para armar el proyecto? La evaluación. Exactamente, ¿sí? La evaluación va a ser, si se quiere, desde donde vamos a partir para analizar un montón de aspectos del proyecto, pero ahora la evaluación del proyecto bimestral va a estar centrada en la propuesta de evaluación que ese proyecto bimestral planteó, ¿sí? En la propuesta de evaluación que se ha diseñado en el marco de ese proyecto bimestral, ¿sí? Cualquier cosa, si quieren que retrocedamos o que revisemos algo, me van avisando, ¿sí? 3. Evaluar si la propuesta de evaluación de los aprendizajes de las y los alumnas que se enuncian en el proyecto de enseñanza bimestral asignado da respuesta a los criterios mencionados en el punto 1. A. Si se adecua a los lineamientos institucionales. B. Si se evidencia correspondencia con el programa proyecto de área. C. Si hay coherencia con la intencionalidad educativa bimestral. D. Si es pertinente con los contenidos y temas seleccionados. E. Si la situación de evaluación punto 4, evaluación de los aprendizajes de las y los alumnas, se correlaciona con las variables e indicadores presentados. F. Si es viable de acuerdo con los datos que se presentan en el informe de observación. Un par de cosas. Bien, ahí si se quiere, justamente en toda esa cantidad de cosas que aparecen, una primera lectura entonces que podemos hacer es estos primeros criterios que aparecieron en el punto número 1, ¿a qué hacen referencia? ¿Sí? ¿O qué deberíamos analizar a través de cada uno de estos criterios? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a revisar cada uno de los puntos, o cada una de las cuestiones que estos puntos mencionan. ¿Hay algo de lo que lean entre lineamientos institucionales, programa, proyecto, intencionalidad bimestral, contenidos, temas, variables, indicadores, que no les, o informe de observación, que les resulte ajeno, que no lo hayamos laburado, que no lo hayan tenido que diseñar o analizar en el proyecto? ¿O son cosas que hemos abordado? Que trabajamos Hemos de la elaborado cursada, profe. criterios. Perdón. Sí, Giselle. No, que decía que estos criterios, sí, quizás no lo hemos de forma explícita, pero sí, o sea, siempre la palabra pertinente, por ejemplo, es algo que lo tengo tatuado en todos los apuntes. Que todo sea pertinente, que se correlacione, que haya una coherencia, que haya como un trabajo, yo siempre lo digo como trabajo en cascada, que una le continúa a la otra. Por ejemplo, ahora que decís el punto A, se adecúa a los alineamientos, es algo bastante lógico, porque no puedo dar, no sé, a clases de handball si tengo una cancha de 1 por 1, o sea, es en base a los lineamientos institucionales, que no solamente a lo que nosotros queremos dar, sino con lo que realmente nos encontramos. O sea, si te vas poniendo a pensar, cuando nosotros armamos los anteriores trabajos, tenemos en cuenta todos esos aspectos, todos esos criterios. Bien, todos estos criterios, como dice Gise, y cada uno de estos puntos que hacen al proyecto, los lineamientos institucionales, el programa de la asignatura, en este caso de educación física, el bachillerato de Bellas Artes para segundo año, esta intencionalidad bimestral, ¿sí? Como bien decía Gise, entonces, en cada uno de estos aspectos que hemos ido teniendo en cuenta para poder diseñar la propuesta, vamos a tratar de relacionarlos con
este punto 4, la evaluación de los aprendizajes, atravesando la mirada u orientando la mirada a partir de cada uno de estos criterios que, como bien mencionaba Gise, le van dando, si se quiere, pertinencia, coherencia, correspondencia, correlación, ¿sí? Y lo que hace en sí es que justamente la propuesta sea una propuesta fuerte, coherente, contundente, con un montón de estos aspectos que hacen que el proyecto realmente tenga razón de ser, ¿sí? Y sea viable, y tenga una intencionalidad, y lo podamos llevar adelante y demás. Entonces, tomamos ese punto 4, la evaluación de los aprendizajes. Si hacemos una refrescada ahí de qué cuestiones tuvieron que diseñar para ese punto 4, ¿recuerdan cuáles fueron? ¿Qué puntos tuvieron que desarrollar y diseñar para presentar esa evaluación? Eran 3 puntos. O sea, la evaluación, para ir, lo entiendo como para ver si las Evaluación alumnas y los alumnos, digamos, sí. de los aprendizajes, si las alumnas y los alumnos entendieron, digamos, todos los temas que se fueron, en las clases se fueron trabajando, es como engloba todo, digamos. Es la evaluación de los contenidos que nosotros proponemos en el proyecto. Exactamente, va por ahí. Esa evaluación, si De hecho, recordamos... Pero no va con un propuesta lápiz lector, sino va a modo de como de englobar los contenidos, digamos. Sí. La evaluación del Profe. proyecto al final del bimestre tenía que ver con diseñar una situación que permita revisar la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Sí, Tiene que tener Esteban. criterios. Tiene que tener criterios, indicadores e instrumentos. Exactamente, ahí está. Y entonces, para poder diseñar esa situación que permita revisar la intencionalidad como cierre del proyecto, ¿sí? Tenían que diseñar una situación de evaluación en donde comentar, bueno, por ejemplo, voy a hacer en esta última clase, que es el cierre del proyecto, voy a hacer un torneo de handball, o voy a hacer un partido 7 versus 7, o voy a hacer un circuito con estaciones, ¿sí? Estoy tomando muchos de los ejemplos de situaciones que ustedes han diseñado en sus proyectos bimestrales. Luego de eso diseñaron variables e indicadores, ¿sí? Y diseñaron un instrumento de registro para poder ir registrando mientras van observando, por ejemplo, a lo largo de ese torneo, van observando y van tomando nota de aquello que se ve, de aquello que se observa, según las variables y los indicadores que se hayan diseñado, ¿sí? ¿En relación a qué? Del proyecto. ¿A qué elemento central del proyecto? La intencionalidad. Exactamente, ¿sí? Y miren cómo ahí tenemos un ¿La punto intencionalidad para... general o la bimestral? La bimestral. Exactamente, la bimestral, ¿sí? Recuerdan que la general devenía del programa, de la materia, ¿sí? Y la intencionalidad bimestral lo que hace es retextualizar esa intencionalidad general en función del proyecto, en función de lo que se observó, en función de lo que se pretende enseñar, y entonces la intencionalidad bimestral era algo así como lo que identifica al proyecto, ¿sí? Porque es lo que además va a ir haciendo que clase tras clase haya una continuidad, que haya cierto nexo entre lo que se va proponiendo de una clase a otra, a su vez también lo que va a ir, si se quiere, ayudando a enfocar la mirada dentro de la gran variedad de temas y de contenidos que se pueden enseñar, ¿sí? Y entonces, si queremos revisar al final del proyecto este proyecto, esta propuesta de enseñanza, esta propuesta pedagógica, la intencionalidad bimestral va a ser aquella que vamos a intentar revisar, ¿sí? Va a ser aquella que vamos a intentar tener ahí como
como orientadora, ¿sí? Espera que vamos a volver a abrir por acá. Entonces, volviendo. Ya estoy, esperen que se me han tragado las pantallitas. Decíamos entonces, vamos a evaluar el punto. Ahí va. Vamos a evaluar este punto 4, la evaluación de los aprendizajes al cierre del proyecto, con la intención de analizar esa situación de evaluación, orientando la mirada con cada uno de estos criterios, ¿sí? Y la idea sería entonces que, una vez que identifique esa propuesta de evaluación, vaya intentando responder y justificar, como dice acá el puntito que sigue, cada uno de estos ítems, ¿sí? Y en esa justificación, o sea, ¿hay que escribir, justificar con otras palabras o también utilizar autores con los que se han trabajado y todos esos textos? En principio lo que debería suceder es que aparezca, por ejemplo, ítem A, la evaluación se adecua a los lineamientos institucionales porque, y la justificación con sus propias palabras. Obviamente ahí lo que tenemos que ponernos a pensar es qué implica alineamientos institucionales, qué tengo que mirar, qué tengo que recuperar de todos los trabajos prácticos que estuvimos realizando, de toda esta mirada que estuvimos haciendo sobre lo institucional para poder identificar a qué está haciendo referencia lineamientos institucionales, ¿no? Y poder justificar entonces por qué considero que esta evaluación se adecua o no se adecua a los lineamientos institucionales, ya sea porque consideran que sí o porque consideran que no, justificar la respuesta con sus propias palabras, por supuesto. Es Si como volver al además punto de número eso, uno. sí, perdón. Digo, al trabajo número 1. Es como volver al trabajo práctico número 1, repasar ese trabajo, digamos. Exactamente, sí, Enrique. Si a esa justificación, y ahora voy a volver a retomar esto que es importantísimo, el aporte que acaba de hacer Enrique, si además de justificar con sus propias palabras, con todo lo que ustedes ya cuentan para poder justificar el diseño de este elemento del proyecto, de este elemento de la propuesta pedagógica, además de justificarlo con sus propias palabras, traen para fundamentar autores, autoras, bibliografía del programa, la bibliografía obligatoria, impecable, ¿sí? Lo que tienen que poder estar seguros y seguras cuando van justificando y respondiendo cada uno de esos ítems es que puedan hacer una mirada que les permita configurar la idea de si esa evaluación que se diseñó es acorde con cada uno de estos ítems, ¿sí? Tomando en cuenta, en este caso, los lineamientos institucionales y si la propuesta se adecua, se adapta a esos lineamientos institucionales, ¿sí? Teniendo en cuenta después también el programa de la materia, esta mirada sobre la estructura organizativa de los años, y en ese caso ir a revisar cuestiones que tienen que ver con los proyectos que hay por área, ¿sí? Sabiendo si está en segundo año, bueno, si esto tiene que ver con la materia de educación física de modo más general, o si la materia de educación física como elección de un deporte, ¿sí? Todo lo que hace a lo institucional en esta escuela, en función de ese proyecto que tenga el área y en función de ese programa que tenga la institución para la educación física, analizar la correspondencia, ¿sí? Ahora podemos ir a meternos de lleno en cada uno de estos ítems, ¿sí? La mirada sobre las consignas, entonces, es esta, ¿sí?
Y lo que sería importante que tengamos en cuenta es abocarnos a lo que la consigna pide, a lo que la consigna solicita, ¿sí? En ese sentido, los invitamos y las invitamos a que lean las consignas y a que recuperen de la mirada que van a hacer sobre el proyecto lo que la consigna solicita, ¿sí? Que es bien claro y es bien específico, ¿sí? Profe, Sí, Mica. entonces todos, o sea, en esos puntos del A al F, todo se justifica en base a la evaluación de ese proyecto. O sea, yo lo primero que hago es ir a leer la evaluación y a partir de eso veo si, por ejemplo, si se adecua con los lineamientos institucionales y así con el B, con el C, todo a partir de la evaluación. Exactamente. De la evaluación que nosotros diseñemos. De la evaluación que está en el proyecto que les hemos asignado. Claro, ¿Sí? está. O sea que básicamente estamos siendo evaluados a través de la evaluación. Claro, si pensamos la mirada o la lectura que yo voy a hacer del trabajo final, que por ejemplo vos, Gisela, entregues, yo voy a estar analizando, evaluando la evaluación que vos hiciste de la propuesta bimestral. Cada una de ustedes lo que va a estar haciendo es evaluar la propuesta bimestral, que es el proyecto bimestral que se les ha asignado, con el foco puesto en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, alumnas que se ha propuesto en ese proyecto como cierre, ¿sí? Por eso aparece, fíjense, en varios pasajes de las consignas, punto 4 del apartado 3, punto 4 del apartado 3. Es ahí a donde debo ir a evaluar y analizar. Obviamente que eso nos va a ir llevando a tomar en cuenta los contenidos, los temas, las intencionalidades, ¿sí? Pero siempre analizando esos otros elementos a partir de la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? De ese elemento del proyecto que es sobre el que tiene que ir la mirada para poder responder cada una de estas preguntas, ¿sí? Cada uno de estos Perdón, ítems. Lili, Sí, ¿puedo? sí, dale, Eli creo que está... Sí, ahí yo, está. perdón, no tengo cámara porque estoy desde el celular. No pasa nada, no me aparecías, Eli, ahí te tengo. Entonces, a partir de la evaluación debemos de mirar los otros elementos también del proyecto, digo, la justificación, la intencionalidad, el plan de clases, o sea, como que todo tiene que tener correlación con la evaluación que se presenta en ese proyecto. Pero para entender la evaluación, cómo se llevó a cabo esa evaluación, hay que mirar todo el proyecto. ¿Entendí bien? Exactamente, ¿sí? Ok. Volvemos a retomar esto que decía Gisela hoy, la pertinencia, la coherencia, la relación entre los elementos del proyecto es algo que ustedes tuvieron que tener en cuenta cuando fueron a diseñar su propuesta bimestral, ¿sí? Cuando armaron la fundamentación, las intencionalidades y demás, eso estuvo presente. Entonces ahora lo que deberíamos poder mirar es si esa evaluación que se propone está en relación con la propuesta bimestral, ¿no? Teniendo en cuenta entonces cada uno de estos elementos y de estos criterios que se van mencionando, que como decía Eli recién, la mirada va a estar enfocada en ese punto 4, pero haciendo este ida y vuelta entre todos los otros puntos del proyecto, ¿sí? Para poder evaluar, por ejemplo, la coherencia con la intencionalidad bimestral. Hay que hacer también una mirada sobre la intencionalidad bimestral, ¿no? Hay que ir a leerla, hay que ir a ver qué es lo que está proponiendo que se enseñe, ¿sí? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. O más que consulta, por ahí pedirle un ejemplo entre la diferencia de criterio de evaluación e indicador, porque yo en el proyecto los puse juntos y en el teórico cuando lo pudimos